Vamos a hablar de generalidades de parasitología. Soy Daniela, soy de la Academia de Instructores. Es un tema muy sencillo y más que nada para que nos tengamos una noción general de la parasitología para los temas que vamos a ver en las próximas semanas. Entonces, pues nosotros hoy vamos a hablar sobre algunas definiciones, la clasificación, algunas características particulares y pues una conclusión personal del tema. Y bueno, cuando nosotros abordamos el tema de la parasitología, es muy importante que hablemos de la simbiosis. Y como dice aquí, la simbiosis es esta asociación que existe entre dos organismos de diferente especie. ¿Y por qué? Porque como vamos a ver más adelante, el parasitismo es esto, ¿no? Dos especies que están interactuando entre sí, en donde una se aprovecha de los nutrientes de la otra y le provoca pues la enfermedad. Pero es muy importante, pues, entonces que nosotros hablemos sobre la simbiosis, que como sabemos, nosotros somos organismos que estamos interactuando constantemente con nuestro entorno y con diferentes especies que nos rodean. Entonces, pues va a ser inevitable que nosotros tengamos esta asociación con otras especies, en donde pues algunas de estas especies nos van a provocar enfermedades. Y vamos a tener que estas simbiosis va a tomar diferentes denominaciones dependiendo de los resultados de esta asociación. No todas las simbiosis son malas y no todas las simbiosis nos van a provocar un parasitismo. Tenemos el mutualismo, que el mutualismo son donde ambos simbiontes son dependientes entre sí y los dos resultan beneficiarios. Y aquí nos dan el ejemplo de las termitas, en donde pues estas termitas en su sistema digestivo tienen un protozoario mastigóforo que le ayuda a digerir la celulosa que está en la madera y pues a la termita se beneficia para su alimentación, a su vez que la termita le sirve al protozoario como protección. Entonces, como vemos, los dos se benefician entre sí y sin alguno de los dos, pues resulta en la muerte del otro. Entonces, esto es el mutualismo. Tenemos el comensalismo. El comensalismo es cuando dos simbiontes, en donde uno es el comensal, va a vivir a expensas del otro, que se denomina huésped, pero esto es muy importante, sin causarle daño al otro. Es decir, el comensal no le va a causar ningún daño. Y tenemos el clásico ejemplo de esta ameba, que es la Endolimax nana, pues que básicamente es un comensal que pues parasita o bueno, más bien que está en nuestro sistema digestivo, pero pues que ahí está. Solamente vive a expensas de nosotros, pero no nos provoca ningún daño. Por ejemplo, a diferencia de entamoeba histolítica, que es otra ameba. Es importante pues que este comensalismo son con especies que no están normalmente por ejemplo, en nuestro sistema digestivo. Y tenemos la foresis, que esto es cuando el huésped transporta un organismo denominado foronte. Y aquí el clásico ejemplo es de la mosca doméstica, que transporta tanto bacterias como algunos parásitos en sus patas o en su tórax. Y pues ahora tenemos el parasitismo. Nosotros nos vamos a esta plática va a estar basada pues en el parasitismo. Y como vemos, a diferencia del comensalismo, esto es cuando un organismo que se llama parásito va a vivir a expensas del otro, denominado huésped, pero a este sí le va a infligir un daño específico. Entonces, nosotros vamos a hablar específicamente de la parasitología médica, ya que pues es el estudio de estos animales invertebrados que son capaces de causar enfermedades al ser humano y a otros animales, y que específicamente nosotros vamos a abordar los protozoarios, los ermitos y algunas otras especies. Y vamos a ver entonces que estos parásitos van a recibir distintos nombres dependiendo puede ser de su localización. Y tenemos a los endoparásitos. Estos pues son si se desarrollan en el interior, o un ectoparásito si aparece en la superficie del huésped, como lo es la pediculosis, que está en nuestro cuero cabelludo. O también depende del número de huéspedes que emplea para completar su ciclo biológico. Tenemos un parásito monoxeno, en donde solo requiere un huésped para completar su ciclo, como lo es, por ejemplo, Trichuris trichura, que solamente necesita el ser humano para completar su ciclo biológico. O tenemos a un polixeno o heteroxeno, que pues es cuando necesita
la participación obligada de varios huéspedes, como lo es, por ejemplo, fasciole hepática, que necesita diferentes huéspedes intermediarios para completar su ciclo biológico e infectar al ser humano. Entonces, también tenemos que los huéspedes se pueden dividir. Tenemos un huésped intermediario, en donde pues solamente va a permitir el establecimiento de las fases inmaduras o las fases asexuales del parásito. En donde posteriormente, cuando infecta a su huésped definitivo, pues ya va a posibilitar el establecimiento de las fases maduras o sexuales del parásito. O un huésped completo, en donde pues un solo huésped va a actuar como definitivo e intermediario. También está un huésped paraténico, que pues aquí va a albergar al parásito sin que éste desarrolle ninguna fase, se dice que solamente es de transporte, y el reservorio, que va a permitir que el parásito conserve su naturaleza infectiva para el ser humano, como muchos animales que sabemos son reservorios para diferentes patologías. Y por último, tenemos que el ciclo biológico también va a tener denominaciones específicas. Puede ser un ciclo biológico homogónico, en donde todas las fases del parásito son parasitarias o de vida libre, una u otra. Como es el caso, por ejemplo, de las Ascaris lumbricoides, en donde todas las fases del parásito son parasitarias. O un ciclo biológico heterogónico, en donde hay alternancia de fases, es decir, va a haber fases de vida libre y va a haber fases parasitarias, como lo es el ciclo biológico de Strongyloides estercolaris, que como sabemos aquí hay algunos adultos de vida libre que pueden copular y formar huevos, que estos posteriormente se pueden formar unas larvas filariformes que infectan al ser humano, o pueden ser solamente en sus formas parasitarias que por medio de la autoinfección, pues otra vez parasiten al ser humano. Y bueno, ahora vamos a hablar de la clasificación, la estructura parasitaria. Creo que esta es la parte más importante de toda esta plática y en donde nos tenemos que centrar cuando estamos hablando de generalidades de parasitología, porque cuando nosotros conozcamos la clasificación de los parásitos, vamos a poder relacionarlos específicamente con algunas de sus características y va a ser mucho más fácil para nosotros estudiarlos. Tenemos que los parásitos van a afectar afectan al ser humano, se pueden clasificar en 4 reinos: protista, fungi, animalia, y un reino que se denomina Staphylophila, pero nosotros específicamente vamos a abordar los reinos protista y animalia, porque es en donde pues aquí engloba la mayor cantidad de parásitos que son de importancia médica. Entonces, les hice este diagrama para que quede un poquito más claro la clasificación y poco a poco podamos ir relacionando pues a los parásitos con su clasificación y con sus características específicas. Entonces tenemos el reino protista y el reino animalia. De estos, en el reino protista se va a dividir en diferentes filos, que son los flagelados, Amebozoa, Xylófora y Sporozoa. Y cada uno de estos vamos a ver que tienen características específicas: su forma de reproducción, su forma de alimentación, de respiración, y lo que caracteriza a estos pues es su forma de motilidad, como lo vamos a ver. Y ahora, por parte del reino animalia, tenemos que estos parásitos se van a dividir en helmintos y en artrópodos. Por parte de los artrópodos también tenemos diferentes clasificaciones. Está el miráfoda, pentastomida, crustácea, chelicerata e insecta. Y por parte de los helmintos van a clasificar también en platelmitos y en nemátodos. Y a su vez, los platelmitos se van a dividir en tremátodos y insectodos. Entonces, esta es la estructura general de la clasificación de los parásitos. Es importante que nosotros conozcamos esta clasificación y a lo largo de la plática yo voy a estar recordándoselas para que nos quede muchísimo más claro. Vamos a abordar ahora el reino protista, los protozoarios, y tenemos que pues estos, como vemos, pues son microorganismos simples, son unicelulares
y microscópicos. Generalmente su tamaño varía de 2 a 100 micras, y tenemos que pues estos van a tener un protoplasma rodeado por una membrana celular, y dentro de estas pues va a contener a diferentes organelos, como lo es el núcleo, el retículo endoplasmático, algunas vacuolas contráctiles y digestivas, pues estas son las que les va a ayudar para la alimentación. Y dentro del núcleo podemos observar una cromatina condensada y dispersa y un riosoma central. Y aquí en este cuadro, y que vemos aquí, tenemos al reino protozoa y los diferentes filos. Como vemos, el filo de los flagelados tiene diferentes filos, pero no es necesario que nosotros nos lo aprendamos, solamente pues que tengamos en cuenta esta clasificación, ¿no? Y ahora vamos a hablar específicamente de cada filo, de manera muy general. Los flagelados, como sabemos, pues son organismos unicelulares, y las formas de estos generalmente son quistes y trofozoitos. Yo aquí nada más les puse algunas imágenes de los trofozoitos, y pues posiblemente pues pueden ser intracelulares, y su forma de reproducción, así todas las formas de reproducción de los protozoarios son por fisión binaria. Y tenemos que, bueno, la principal característica de estos pues son estos flagelos, ¿no? Son los que le van a servir de motilidad, y pues como vemos, algunos pueden ser multiflagelados, como lo es Giardia lambia o Trichomonas, o pueden ser solamente tener un solo flagelo, como Leishmania. Y como les mencioné, su digestión generalmente es por vacuolas o por difusión simple, y puede ser por pinocitosis o fagocitosis. Su forma de alimentación generalmente pues es muy simple. Y pues como les mencioné, aquí tenemos algunos ejemplos de los que están aquí en los flagelados, como lo es Giardia, Trichomona, Leishmania, pero pues puede haber más, ¿no? Trypanosoma, etcétera. Y solo tener en cuenta que, por ejemplo, algunos todavía se refieren a los flagelados como en el antiguo subfilo Mastigófora, pero que actualmente pues es más aceptado que los llamemos así. Hablando de los de Amebozoa, se menciona que pues igual antes se decía que eran del antiguo subfilo Sarcodina, y tienen las características muy similares en cuanto a alimentación y reproducción, fisión binaria, pero se caracterizan porque su forma de motilidad es por pseudópodos. Y como vemos aquí en el GIF, los pseudópodos son estas extensiones citoplasmáticas que hace el parásito, en donde extiende hacia donde se quiere dirigir, y pues hacia su forma de motilidad. Es una forma de motilidad muy característica, y en donde algunos parásitos, algunos ejemplos en este filo, pues son las amebas, principalmente desde el punto de vista patológico es entamoeba histolítica, o también está este parásito que es la acantamoeba, que se menciona que es el principal causante de queratitis amebiana. Y ahora Xylófora. Vemos que tienen las mismas características, solamente que aquí en su forma de reproducción también puede ser por conjugación. Y vemos que, pues como su nombre nos lo dice, generalmente su forma de motilidad es por el movimiento coordinado de los cilios, que son estos que están aquí, que a diferencia de los flagelos, vemos que son muchísimo más cortos y en mayor número. Y de el más importante va a ser el Balantidium coli, que es este que está aquí. Y ya hablando de esporozoa, también se les llama apicomplexa o coccidias, en donde tenemos que, como aquí sí hay muchísima más diferencia respecto a los otros filos. Tenemos que puede haber, a diferencia de los otros que solamente tenían forma de quiste o trofozoito, aquí ya entran otras formas como los esporoquistes, los gametos, y en donde aquí sí hay una diferencia, o sea, aquí sí son su reproducción es sexual. Va a haber una esquizogonia y una esporogonia, en donde pues gracias a esto su ciclo de vida es un poquito más complejo que el de los otros protozoarios, y pues su forma de motilidad se menciona que no tiene forma de motilidad, pero que generalmente se mueven como por balanceo, y pues su forma de digestión igual es por difusión simple. Y aquí tenemos algunos ejemplos de los del grupo de esporozoa.
Los más característicos o de los que también mucho hablamos cuando hacemos la práctica son las coccidias, específicamente es Cryptosporidium parvum, pero también dentro de estos está Toxoplasma o Plasmodium. Bueno, estos son los protozoarios, organismos unicelulares en donde generalmente son su forma de reproducción es fisión binaria y su forma de alimentación generalmente es por difusión simple o gracias a fagocitosis o pinocitosis. Vamos a pasar al otro grupo, que es al otro reino, que es el reino de Animalia, o también se le llama Metazoa. Y aquí está otra vez el diagrama. Tenemos que este reino va a albergar parásitos, o se va a dividir en los parásitos que son helmintos y de los artrópodos. Y vamos a comenzar a hablar sobre los helmintos. Helminto significa gusano. Y estos pues son organismos multicelulares y muchísimo más complejos que los protozoarios. Generalmente son alargados y son simétricos bilateralmente y son macroscópicos. La mayoría de estos pueden llegar a medir desde 1 milímetro hasta, muchísimo, más de 1 metro. Como sabemos, las tenias, específicamente Tenia saginata, puede llegar a medir hasta 10 metros. Entonces sí son microorganismos muy grandes. Y se caracterizan por tener un tegumento, que esto pues es una cubierta protectora, y tienen ya estos sistemas nerviosos excretores y digestivos también primitivos. Y estos helmintos van a dividir en platelmitos y nemátodos. Vamos a comenzar a hablar sobre los nemátodos. Los nemátodos son estos organismos multicelulares que van a tener características muy complejas. Son gusanos que tienen un sistema digestivo completo, es decir, inician la boca y terminan en el ano. Generalmente tienen sexos separados y también tienen sistemas excretores y reproductores pues ya específicos. Menciona que su motilidad es gracias a la activación de los músculos. Me parece, bueno, es un dibujo de Ascaris lumbricoides. Como sabemos, es un gusano muy robusto y musculoso que gracias a esto pues se mueve. Y pues su forma de alimentación, esto ya es más por absorción de fluidos corporales, de tejido o de contenidos digestivos. Y como se dice aquí, algunos pueden tener dientes o láminas cortantes que pues le suman a la patogenicidad. Y aquí están algunos ejemplos de nemátodos. Tenemos a las uncinarias, Ancylostoma duodenal y Necator americano, y pues que cada una de estas pues tiene sus diferencias específicas, pero que más que nada pues en esto, ¿no? Que Ancylostoma se caracteriza por tener dientes y Necator americano tiene más láminas cortantes. Aquí está Ascaris lumbricoides, como vemos es un gusano muy robusto, y les puse esto para que también sepamos la diferencia entre macho y hembra. Como sabemos, los nemátodos sí tienen sexos separados y generalmente la hembra va a ser muchísimo más grande que el macho. Y el macho, al final de pues sí, en la terminación, generalmente va a terminar en una forma de espiral, como lo vemos aquí. Entonces, estas son las diferencias entre macho y hembra. Como vemos aquí, este es Trichura trichura, o gusano látigo por su característica, y vemos que efectivamente la hembra es mucho más grande que el macho y que la terminación generalmente es por espiral. Y estos ya son gusanos un poco más pequeños. Este es Enterobius vernicularis y este es ay, se me fue el nombre. Spiralis. Se me fue el nombre, perdón. Y bueno, ahora esos fueron los nemátodos. Hablando de los platelmitos, como les había mencionado, se dividen entre hemátodos y céstodos. Los platelmitos se menciona que es, pues por su nombre lo dice, ¿no? Un gusano plano. ¿Por qué? Pues porque su cuerpo es aplanado y generalmente pues está dividido en segmentos. Y la mayoría de los platelmitos son monocoicos, es decir, son hermafroditas, no tienen sexos separados como los nemátodos. Y hablando ya específicamente de los tremátodos,
pues tenemos que, como les menciono, son gusanos planos en la región dorsoversal y tienen una forma generalmente foliácea o una forma en hoja. Y a diferencia de los nematodos, tienen un sistema digestivo incompleto. Sí tienen boca, pero se menciona que su intestino termina como que en un punto ciego, no termina en el ano. Y también tiene un sistema excretor, por lo mismo que no tienen un sistema digestivo completo, su sistema excretor generalmente pues van a eliminar los productos por el citoplasma. Y pues aquí tenemos la configuración, esta es fasciola hepática, pero pues tenemos esto, ¿no? Que tienen un sistema digestivo incompleto y que generalmente pues son hermafroditas, es decir, van a tener tanto órganos femeninos como masculinos en el mismo parásito. Solamente schistosoma tiene sexos separados. Y bueno, en gestión también, como generalmente todos los helmintos, es por absorción de tejidos corporales, de fluidos corporales, tejido o contenido digestivo. Y pues aquí son algunos ejemplos. Este es schistosoma y este es fasciola hepática de los nematodos. Y hablando ya específicamente de los céstodos, tenemos que estos céstodos tienen un cuerpo compuesto por una asociación de fragmentos o también denominados proglótides, como lo vemos en la imagen. Estos son hermafroditas y van a carecer totalmente de un sistema digestivo. Y pues tenemos que generalmente estos se alimentan por absorción de nutrientes en el intestino y que van a tener características dependiendo del género, pero que principalmente pues tenemos que se conforman por el escólex, que es la cabeza, el cuello y pues ya el cuerpo, que está formado por las diferentes proglótides. Y como vemos aquí, las dos más características de este grupo pues son las tenias. Está tenia solium y tenia saginata. Y vemos que pues las diferencias radican en sus características. Por ejemplo, en la cabeza, tenia solium tiene pues estas 4 ventosas y también este rostelo o esta corona con ganchos. Y pues que tenia los carece. Solamente tiene las 4 ventosas. Y también en el número de ramificaciones en las proglótides, en donde pues generalmente el tenia saginata tiene más ramificaciones, de 15 a 30. Y también que tenia saginata puede llegar a crecer muchísimo más que tenia solium. Se menciona que tenia solium puede llegar a tener un tamaño de 2 a 5 metros, perdón, tenia solium, y tenia saginata puede crecer hasta 10 metros. Entonces, pues estas son como que las principales diferencias que vamos a encontrar entre estas dos tenias. Y bueno, aquí ya terminamos con los helmintos y específicamente pues con los nematodos y con los nematodos y con los platelmitos, ¿ok? Ahora vamos a pasar a la otra subdivisión del reino Animalia, que son los artrópodos. Tenemos que los artrópodos es el grupo más extenso del reino Animalia y estos pues son multicelulares muy complejos. Generalmente tienen una cobertura de quitina que les va a servir como un exoesqueleto, y estos son segmentados, son articulados, y estos ya van a tener un sistema nervioso y un sistema digestivo muy bien desarrollado, y todos estos van a tener ya sexos separados. Y ahora vemos que los artrópodos se van a dividir. Tenemos al grupo de las miriápodas, que se menciona que son estos microorganismos que se caracterizan por tener antenas, son terrestres, están recubiertos de quitina y generalmente su cuerpo está formado por distintos anillos, en donde cada uno de estos anillos o estos segmentos va a tener un par de patas. Y bueno, estos generalmente son carnívoros y pues son los 100 pies son como que los más característicos de este grupo. Están los pentastomida, que son estos gusanos en forma de lengua, son endoparásitos principalmente, y estos generalmente van a succionar sangre
principalmente de reptiles, pájaros y mamíferos. Son blancos, están aplanados y se van a dividir con un cefalotórax anterior y un abdomen. Ahora están los del crustácea. Estos principalmente también van a tener dos secciones corporales. Va a haber un cefalotórax y un abdomen. Y se van a caracterizar por tener estas antenas y también las... Ay, se me fue el nombre. Tenazas, ¿no? O pinzas. Tenazas. Era la palabra. Pinzas, sí, gracias. Bueno, me fue el nombre, perdón. Van a tener sexos separados y generalmente se mueven por sus patas. Y estos pues también se van a alimentar por ingestión de fluidos corporales, tejido, y también son algunos de estos carnívoros. Y dentro de estos pues algunos ejemplos son los cangrejos, las langostas, los camarones, entre otros. Ahora en el grupo de las cheliceratas, también aquí es en donde abarcan los arácnidos. Los arácnidos, dentro de sus características específicas, vamos a tener que van a carecer tanto de alas como de antenas. Y van a tener 4 pares de patas que generalmente también se va a dividir en un cefalotórax y en un abdomen. Es decir, solamente va a tener 2 segmentos corporales. Y su importancia clínica es que pues estos van a ser vectores de enfermedades o que también pues estos van a producir picaduras, como por ejemplo loxóceles, pues que nos puede provocar pues un cuadro clínico muy importante. Y pues generalmente estos son carnívoros, como sus principales características. Aquí hay unos ejemplos de estos, ¿no? Pueden ser arañas, algunos alacranes y también las cucarachas entran aquí. Y bueno, ahora insecta. Insecta va a tener, generalmente son terrestres acuáticos y aquí va a tener 3 segmentos corporales a diferencia de crustácea y de chelicerata. En insecta pues vamos a tener la cabeza, el tórax y el abdomen separados y pues van a tener antenas, alas y van a tener 3 pares de patas nada más. Y también su importancia radica pues en que pueden ser vectores de algunas enfermedades o pues tener picaduras que pueden ser venenosas. Y su alimentación también es por la ingestión de algunos fluidos y tejidos. Y pues aquí también hay algunos ejemplos de los que están englobados en insecta. Y bueno, les había dicho que esta era una plática muy, muy sencilla, no nos llevó mucho tiempo, pero creo que dentro de mis conclusiones lo que quiero que quede claro es que debemos de tener en cuenta que para entender la parasitología es muy importante que nosotros conozcamos su clasificación y las características específicas de cada uno de estos. Como vemos, pues ya cuando pensamos en un protozoario, se nos viene a la mente como que varios microorganismos específicos y también es importante que conozcamos la clasificación de los helmintos, ¿no? Porque creo que es una de las cosas un poquito más complicadas de todo esto de la parasitología, ¿no? Diferenciar entre tremátodos, entre céstodos, entre nemátodos o platelmitos. Entonces espero que sí les haya quedado claro esta clasificación y también tener en cuenta que en muchos países desarrollados como que no les toman tanta importancia a las parasitosis, pero que las parasitosis tienen un impacto global y un número de muertes muy grandes asociados cada vez más grandes, y esto pues obviamente por el mundo globalizado y por los viajes que tenemos, ¿no? Como ya les había mencionado, nosotros estamos en estrecho contacto con nuestro ambiente y con los organismos que están en nuestro ambiente, y es algo pues es imprescindible, no es algo de lo que nosotros podamos escapar. Como les mencioné, al ser consideradas enfermedades tropicales, pues a su vez son consideradas enfermedades poco atendidas y son mal diagnosticadas, porque no se piensa en estas.
y son de gran importancia en nuestro medio, ya que pues somos un país en vías de desarrollo, en donde las condiciones de higiene y de salud son precarias y en donde constantemente nos vamos a estar topando con este tipo de enfermedades. Es por esto la importancia de que conozcamos de manera muy general, que tengamos una noción general de estos parásitos y que pues ya en las próximas clases vamos a hablar específicamente de cada uno de estos, de su patogenia, de su distribución geográfica, de sus manifestaciones clínicas, etc. Entonces, de mi parte es todo. Espero les haya servido de algo para refrescar su mente un poco acerca de los parásitos, y si tienen alguna duda o algo, pues con todo gusto se las aclaro.